Yo creo que las ideas te escogen a ti. Es algo muy curioso cómo de pronto puedes estar sentado, pasar todos los días al lado de algo y de pronto hay algo que te brinca y dices: "Ah, esa es la forma de contar algo", o "aquí hay una historia". Eh, Todo el tiempo la gente se acerca a personas como yo y nos dicen: "Ay, la historia de mi familia es muy interesante". Pero de vez en cuando alguien te cuenta algo que dices: "Eso me llama la atención". ¿Cómo es? Híjole, es reconocer como cuando un aguacate está maduro, es una cosa de puro instinto y también de la curiosidad de quién eres en el instante que la idea llega a ti. Como que a mí me gusta mucho encontrar el ángulo diferente a las cosas, o verlo desde una perspectiva, que nadie lo cuenta o lo ve naturalmente, que es un poquito en cómo encontramos la forma de contar las cosas, ¿no? Vaya, si alguien va a hacer la película del tipo que hizo una red social para tener amigos, pues el tipo que hizo la película le encontró el ángulo en que a este tipo lo demandaron todos sus amigos. Entonces, esos ángulos es el que, después de muchos años de músculo, aprendes a identificar, a decir: "Ah, esta historia la quiero contar por acá", o decir: "Esta es la historia del comediante más querido de México, pero que era de lo peor en su casa, que era un hijo de puta en su casa". Digo, esa película no la contaron así, pero decir como esos ángulos es lo que uno le termina obsesionando. La historia de una mujer muy bella que en el fondo se sentía fea. Esas son las cosas que a nosotros nos llaman la atención para desarrollar historias. De adaptar es el que vivimos en un mundo y en un universo donde básicamente hemos contado las mismas historias a lo largo de todos los años y de todos los siglos. Entonces, ¿cómo una historia es relevante ahorita y cómo una historia la puedes contar para un público distinto? Una vez más, eso es lo interesante. El leer un libro y decir: "Ay, qué curioso que alguien contó la historia de una familia de esta forma, yo quiero hacerla de esta forma", y tomar el punto de partida de alguien más, me parece increíble el decir, como alguien escribió un libro, hizo una investigación o hizo una serie, ¿cómo yo la voy a adaptar a un público distinto? A mí eso me fascina, el continuar con una idea que ya tiene vida propia, porque tú nada más como que le das continuidad a una idea que vive por sí misma. No quiere decir que toda idea es adaptada, porque no, sí hay ideas que vienen de lugares completamente originales, pero sí hay historias que te llaman la atención, que existen de alguna forma u otra. Vaya, desde simples objetos o vaya, a mí la arquitectura me llama mucho como lugares de inspiración para historias, ¿no? Vaya, aquí donde estamos a unas cuadras está un edificio en donde un escritor norteamericano muy famoso, después de meses de borrachera, le puso un vaso de whisky a su esposa y le disparó con un revólver para jugar a Guillermo Tell. Entonces, eso pasó aquí a unas cuadras, a mediados del siglo pasado. Entonces, esa historia ya existe, en decir, ¿cómo la quiero contar? ¿Cómo la voy a hacer? Eso es en donde el trabajo de adaptación ocurre, porque hay libros, hay artículos escritos de eso. El decir, quiero contar una historia clásica, quiero contar agarrarme a una historia ya hecha. El punto es cómo lo quieres contar y de qué forma. Y mi trabajo muchas veces ha sido el agarrar historias o series de otros lados del mundo que ya existen y decir, por ejemplo, mi última serie es de 1992. Entonces, ¿cómo cambia la relación de una pareja que vive en Nueva York a una pareja que vive en la Ciudad de México 32 años después? Me parece que sí cambia mucho y a la vez no. Entonces, ¿cómo hablarle a una generación de personas que se comunican por WhatsApp? La vida de pareja ha cambiado a partir de que te comunicas con el celular, ¿no? Entonces, ver cómo todo lo que vive a nuestro alrededor empieza a afectar una historia es lo interesante. Nosotros no conocemos lo que es lanzarte a un lugar con la esperanza de que llegue la persona con la que quedaste, con la certeza de que le dejas un mensaje en la contestadora. Entonces, eso ha cambiado con el tiempo. Entonces, pues creo que tenemos que tomar las historias a partir de cómo lo que está a su alrededor las afecta. Y eso es adaptarlo. Adaptarlo al lugar, adaptarlo al momento, adaptarlo a las personas que lo van a ver y la forma en lo que lo van a ver. Ahorita el tener una así una plataforma indica que probablemente la gente vea varios episodios de corrido, cuando antes la gente se tenía que esperar semana a semana. Entonces, ¿cómo cuentas una historia de forma en que probablemente alguien va a ver tu historia durante media hora, una hora, hora y media o las 9 horas de corrido? Es bien cambia distinto la experiencia, decir, ¿cómo lo va a ver estas personas?
Creo que todo tiene que ver con el ángulo que escojas para contar tu historia. Lo que decía, si tú quieres pasa mucho con las bioseries, si tú quieres contar la vida de una persona, a mí me gusta cuando escoges un momento particular en la vida de esa persona para contar la historia. En consecuencia, todo lo que no aporte a ese ángulo, pues, te termina sobrando bastante. Si quieres hablar sobre lo que tú quieras, es cómo quieres contar esa historia de una forma particular, ¿no? Si quieres hablar de la historia de un cantante pop que cantó en el Super Bowl, puedes partir de el momento en que lo hizo, de cómo se vivió después, y todo lo que no aporte a ese ángulo o a esa visión en particular, es lo que empieza a sobrar. Eh, Tú puedes contar la vida de si quieres contar la vida de una pintora, si tu ángulo es la vida de la pintora a partir de que su relación con otra persona la afectó, por ejemplo, si es una Frida Kahlo, quieres contar el momento en que le afectó el accidente o el momento en que se metió con Diego Rivera, eso cambia por completo la visión de eso. Si quieres contar quién es la persona que realmente amó esa persona, no tiene nada que ver con su trabajo artístico muchas veces, pero es lo interesante, el decir, ¿de dónde quiero contar esta historia? Y todo lo que no aporte al ángulo que tú quieres darle, como contaba el ejemplo del tipo de la red social que lo demandaron sus amigos, pues no es interesante verlo jugar fútbol con sus amigos de chico y que le den un balonazo. Es importante todo lo que pasó a partir de que empezó a crear una red social e hizo un negocio que acabó defraudando a sus propios amigos. Por supuesto, y creo que las historias de todos pueden ser tan grandes o tan chicas como tú las quieras hacer y realizar, ¿no? Entonces, me parece brillante cuál es el ángulo de películas de guerra se han hecho muchísimas, ¿no? Pero hay una película de la Primera Guerra Mundial que habla de cómo un grupo de chavitos, alemanes están muy contentos de ir al frente de batalla porque van a conocer chavas, porque todas las chavas de esa Alemania quieren andar con un soldado que fue a la guerra. Entonces, la película empieza el cómo a los chicos les dan un uniforme usado. Entonces, hay un equipo de personas que lava ese uniforme sangriento y vuelven a coser los lugares donde venía la bala. Entonces, cuando tú a un soldado le das un saco usado por un soldado que ya está muerto, lo estás condenando a lo que le va a pasar, lo van a matar. Entonces, todo lo que no vaya a esa narrativa puede ser desde la historia de cómo un soldado va a la guerra por un equívoco o de cómo la guerra tiene un despropósito, que es matar de forma constante a las personas. ¿Sabes qué pasa? Con la adaptación también puedes lo increíble de esto es que puedes tener una especie como de justicia histórica, una justicia a un tema que de pronto nadie ha tocado. Si quieres hacer, vaya, un ejemplo de una serie que hice hace poco, sentíamos que podíamos jugar más con la idea de que a la protagonista femenina le iba mejor que al hombre, que fue lo que pasa en Enloqueciendo Contigo. Los gringos en la versión del 92 lo tocaban un poco, pero nosotros dijimos, vamos a abordar directamente a ella le va mejor que a él. ¿Qué le va a pasar a esa relación? Entonces hay cierta justicia, ciertas correcciones que puedes hacer con el tiempo es un poquito jugar a los dioses del Olimpo, pero es tal cual, es un poquito jugar a decir, quiero que a esta persona le vaya siempre bien. Eso es lo padre de las historias. Pues yo creo que si ya te sabes la historia original y la quieres cambiar por algo, vale la pena. Las caricaturas con las que todos crecimos, las películas animadas, tienen como unos destinos muy diferentes a la versión original. Entonces, también es padre de pronto darle la libertad a tus personajes de que vivan lo que ellos quieren vivir según lo que tú estés viviendo. Entonces, uno no le debe nada a nadie. Bueno, entiendo esta importancia de la coherencia de los personajes, pero de vez en cuando uno puede ser tantito más luminoso con las cosas que uno quiere, o más oscuro si crees que no hay un destino final positivo hacia tu personaje. Entonces, las historias afectan deliberadamente por cómo nos sentimos el momento en que las estamos trabajando, y eso es imposible de quitarlo. Pero es muy normal que tú decidas condenar a tu personaje a un final triste o feliz, dependiendo de cómo te sientas, y eso es lo padre de este trabajo. Si ya contaste una historia y vas a rehacer esa historia, no tiene sentido volver a contarla igual, que es lo que pasa ahorita con muchas adaptaciones. Las van a volver a hacer, pues vamos a contarla de una forma distinta, porque la versión original ya está contada. Una nueva versión tiene que ser diferente. Entonces, eso es lo padre, es decir, ¿cómo vas a contar diferente una historia? Eso es nuestro trabajo, el decir cómo esta historia se puede ver afectada por el paso del tiempo. A mí cada vez me pasa más cuando de chavito veía a La Sirenita y la última vez que la vi, yo ya estaba del lado del rey Tritón por la edad.
Entonces yo decía: "Pero, ¿por qué te vas a enamorar de un tipo que acabas de ver?". Entonces, uno tu experiencia humana está completamente relacionada a cómo te sientes con respecto al material. El género lo que tiene es que es un gran asistente para que tú sepas qué viene después, qué puede pasar después y cuál es la forma de abordar un tema. A mí me gusta mucho la historia, pero me gusta mucho abordar la historia desde la comedia, porque creo que muchas veces vemos como grandes líderes a personas que estaban completamente perdidas en su momento. Entonces, abordar desde la comedia momentos históricos le da un enfoque de pensar, esta gente no sabía lo que estaba pasando, o completamente lo contrario. Entonces, lo que tiene el género es que es el esqueleto de algo que te va a ayudar a contar la historia que tú quieras contar, de la forma en que tú la quieres contar, y eso es como un gran apoyo. Por eso esta cosa de géneros híbridos o de empezar a deshacernos del género, me parece un error, porque a partir de tener una estructura y un esqueleto supersólido para una historia, es que tú puedes jugar con otras cosas y no tienes que preocuparte por qué va a pasar después. Pero eso ya que le sabes el armado a las cosas. Constantemente necesitamos explorar cosas nuevas, pero partimos de lo que ya conocemos. Por más que alguien quiera cambiar una estructura narrativa o inventar un género, tienes que conocer lo que ya existe. Para inventar un foco que funcione de una distinta manera, partes del bombillo original. Entonces, no hay forma de partir de cero. Seguramente hay cosas muy experimentales, pero pues, en un mundo en donde estamos esperando que la gente consuma cosas y que consuma las historias que queremos contar, pues, yo siempre me refugiaría en contar algo que ya queremos que nos cuente. Yo creo que todos tenemos una voz y todos tenemos historias que contar y cosas que decir. Simplemente el cómo lo aterrizamos en el papel es lo que a todo el mundo le cuesta trabajo. El decir, quiero contar esta historia, pero no sé dónde empieza y dónde termina. No sé qué tengo que contar, qué tengo que dejar afuera. No sé quién cuenta esta historia. ¿Lo cuenta el protagonista? ¿Lo cuenta alguien que se encuentra con esta historia? Entonces, eso es lo que uno aprende cuando empiezas a ver que hay personas que ya encontraron una metodología para decir, mira, podemos contar esta historia de esta forma. Eso es lo padre. Ideas tenemos todos, el aprender a aterrizarlas y ponerlas sobre un papel y sobre varias hojas para contar una historia, eso es la chamba que sí aprendes estudiando, la verdad, y que aprendes viendo referencias, que aprendes viendo historias, que aprendes viendo lo que ya existe, pues. Todo mundo tenemos algo que decir, simplemente hay que aprender a cómo lo queremos contar para tener el objetivo que deseamos. Yo creo que las historias son muy parecidas en todo el mundo, pero lo particular del lugar donde las contamos es lo que lo hace diferente. Creo que no es lo mismo contar una historia desde México en la Revolución que lo que estaba pasando en ese mismo momento en Europa. Entonces, lo interesante es ver cómo se ve un héroe según el lugar del mundo de donde viene el héroe. No es lo mismo ser un héroe en esta época actual, que entonces un héroe el día de hoy es una persona que se quiere imponer al sistema, a una persona que vive un proceso de esclavitud, a una persona que tiene que escapar de una cárcel, a una persona que los héroes se ven de muchísimas formas y según la época. Entonces, cómo aman estos héroes, cómo son los ideales de estos héroes, es lo que lo vuelve interesante. Y descubrir lo que es un acto heroico o un acto amoroso según el lugar y la época es lo padre del trabajo, de decir cómo le demuestras a una persona que la quieres. Entonces, eso se puede, la forma de cómo eso se aborda es pues nuestro trabajo, el entender quién era esta persona en esta época y si está actuando de forma coherente para lo que estamos esperando de él. Un personaje, hay algo muy chistoso, a mí me gusta mucho la comedia y el virtuosismo no sirve para la comedia, un personaje perfecto no funciona para nadie. La naturaleza humana está llena de errores. Nosotros somos por naturaleza incoherentes. O sea, la coherencia es decir que lo que pienso, lo que siento y lo que hago se parezca. Entonces, hay que tomar en cuenta que las peores decisiones son las mejores historias. Entonces, vaya, contaba el ejemplo de este chico que estaba muy enamorado de una chava, quería con ella, la chava, el día que la chava finalmente lo invitó a salir, el tipo llegó muy borracho. Eso es mucho más interesante que el tipo que llega perfecto a una cita y es perfecto todo, ¿no? Entonces, porque ver cómo alguien se sobrepone a sus fallas de carácter, a su autosabotaje,
Es lo más interesante. Entonces, los personajes tienen que estar llenos de defectos, tienen que estar llenos de neurosis. Entonces, los personajes interesantes son los que se sobreponen a sí mismos y a sus propios temores y defectos. Es que justo el personaje incoherente es lo que lo vuelve más humano y que lo vuelve más interesante. Cuando alguien hace algo que no ves venir, cuando alguien tiene un acto de valentía, tiene un acto de autosabotaje, tienes que pensar, esta persona, como le he venido contando, sí haría esto, y eso es lo que sí podemos aprender. El decir, yo no entiendo por qué esta persona tuvo ese exabrupto, yo no entiendo por qué esta persona lanzó una bomba. Tú tienes que construir que tu persona, aunque vaya a hacer un gran acto incoherente, tienes que creer que lo puede hacer. Porque todos los humanos nos hemos autosaboteado y todos tenemos ejemplos de cómo las personas a nuestro alrededor se sabotean. Entonces, el aprender a decir, yo sé de alguien que hizo eso, qué le fue pasando, es lo que tenemos que poner por escrito. Sobre todo los personajes más interesantes son los que en algún momento hacen algo que no esperas, pero tienes que construir que creas que va a ser eso. Tiene que ver con qué tanto vas a presionar a alguien o de qué vas a nutrir la vida de alguien para que logre algo o no logre algo, o que lo intente y fracase. ¿Por qué quieres que fracase si es que fracasa? ¿O por qué quieres que triunfe si quieres que triunfe? ¿Quién de un grupo de esclavos, quién va a ser el que se va a levantar y decir, ya no puedo más? Eso es pues, nuestro trabajo, el encontrar qué es lo que le está pasando a ese esclavo que es distinto a los demás. Entonces, ¿qué es lo que le pasó ese día que lo hizo detonar y decir, ya basta? Ese es nuestro trabajo, encontrar esas cosas. Entonces, pueden ser desde cosas muy interesantes a cosas muy ridículas, pero simplemente explotar es algo que nosotros tenemos, a todos nos ha pasado. Entonces, aprender de qué nutrir esa plantita para que florezca, esa es nuestra chamba. Pues depende de qué quieras lograr. A mí me gustan los personajes que fracasan porque al menos lo intentan. Entonces, de pronto no importa si lo logran o no, importa cómo lo intentaron. Muchas veces, nos topamos con historias que ya sabemos en qué van a acabar, pero queremos saber cómo sucede eso. Y eso es lo importante, en saber, sabemos que en esta historia estas 2 personas van a acabar juntas, pero queremos saber el cómo. El cómo es tan importante o más importante que el final, porque después del final ya no hay nada que contar. Entonces, muchas veces las historias no terminan, simplemente las dejamos de contar. Entonces, el decir: "Hasta aquí está lo que yo quería contar", son horas y horas de estar pegado a un guión. La clave es que el símbolo en algo tan literal como es un guión no le gane a la historia. Em, Porque tú puedes decir: "Quiero hablar del agua como una metáfora para algo", y de repente dices: "Quiero contar la historia del Titanic", y entonces usar el agua como un elemento para decir cómo el agua es una metáfora del dinero y el dinero hunde a todos por igual. Pero pronto te das cuenta que esa metáfora puede estar equivocada y más bien el Titanic se trata de cómo por encima de la clase social de una persona nadie puede contra la naturaleza. El punto es encontrar exactamente la metáfora y la alegoría que quieras utilizar, porque muchas veces puedes decir, quiero hablar de esto, pero en realidad tu figura metafórica te puede jugar en contra. El punto de la metáfora es encontrar la metáfora correcta. Por eso, y muchas veces saber en qué momento abandonarla de tu historia, porque entonces la metáfora luego sirve para crear algo, pero no siempre se va a ver reflejado en cualquier momento de la historia. Abandonas una historia cuando ya no te es interesante, cuando ya no tienes nada más que decir. Me ha tocado, muchísimas veces he trabajado en historias que dices: "No hay nada aquí que me interese". Y eso, pues, es el trabajo, es el trabajo. Y de pronto generas interés en cosas que dices: "Esto a nadie le importa, pero a mí me importa y voy a hacer que a los demás le importe". Esas son las buenas. Todos hemos estado con alguien que conocemos en algún lugar que nos cuenta algo que no nos importa, pero te tiene muy interesado. Nuestro trabajo es aprender a contar las cosas de forma interesante, pero si a ti no te importa, se va a notar. ¿Se puede cambiar de género? Sí, pero es muy peligroso. ¿Por qué quieres cambiar de género? Entonces, sobre todo porque, insisto, si tienes es el cambiar de género lo que puede hacer que tu personaje no se sienta coherente, y que de repente digas: "¿Por qué de pronto este tipo que me parecía tan brillante, este gran héroe, ahora parece un estúpido?". Entonces, hay que tener mucho cuidado porque el género es el piso de una historia. Entonces, si le cambias el piso al personaje, se mueve de una forma distinta. Vaya, literal y figurativamente, no es lo mismo caminar sobre hielo que caminar sobre lodo.
Entonces, el género es esa base que tienes tú por encima. Entonces, puede hacer que la gente se vea muy distinta y que tu historia de pronto no cobre sentido. Pero entonces hay que tener cuidado con esa base, la verdad. El error más grande que yo me encuentro cuando alguien me cuenta una historia es el exceso de poesía. El exceso de poesía en algo que tiene que ser completamente narrativo. Entonces, cuando alguien habla de decir, esta es una historia sobre la memoria y el quebranto, no es lo mismo a, esta es la historia de una chica que a partir de la muerte de su padre descubre que el papá era un homicida. Eso es lo que tenemos que hacer. Contar una historia y la sorpresa. Entonces, la poesía o el exceso de palabrería en algo que tiene que ver con construir mundos es lo que luego nos sobra. Por eso la literatura es muy distinta al guionismo, ya el escribir una historia. La literatura sí te permite hacer hojas y hojas de descripción de lugares y de pensamientos, cuando en realidad en un guión se ve como una persona sentada. Mi taller es un truco. Mi taller, yo en realidad quiero conocer nuevas historias. Entonces, nada, o sea, lo que sí quiero es que ver qué le llama la atención a las personas y yo tratar de ayudarles a que cuenten su historia de la mejor forma. Pero entonces lo más padre de esto es que uno conoce mucho al de enfrente a partir de ver qué es lo que le interesa. Entonces yo creo que aquí nuestro trabajo es como comunidad y como un grupo ayudarnos a contar las historias de una mejor forma y ayudarnos a saber qué es cosa que a ti te apasiona. Todos nos vamos a nutrir del cómo lo puedes contar para que sea más interesante, cómo lo puedes contar para encontrar cuál es el ángulo y el eje de visión de tu historia y que se sienta diferente, única y original. Un ejemplo de un ejercicio es una tarea clásica muy sencilla, que es agarrar una historia ya conocida por todos. Yo creo que aquí podría ser una película o un cuento y cambiarle el final a algo distinto. Sobre todo tiene que ser una historia que tú creas que no está completamente contada, algo que se quedó cerca de algo y que tú digas, yo quiero mejorar esto, pues vamos a mejorarlo, vamos a agarrar esa historia que siempre has querido mejorar y hacerla. Entonces, ¿cómo la vas a arreglar? Pues esto es parte de la chamba, el decir, creo que esto no se cuenta bien, creo que esta historia sería mejor si pasa esto, pues vamos a verlo.